Importante también que la familia de las personas adineradas que no podían continuar con sus estudios, ¿saben cuál era el oficio que agarraban ellas? Eran costureras, dignamente. Los tejeros, Sí. preguntan aquí Ah, también. también los tejeros, los que hacían las tejas. ¿Sí? Los adoberos, todo eso, porque requerían casas grandes que antes eran casas de adobe. La iglesia precisamente estaba, en un inicio estaba hecha de adobes, y ahí donde se requirió el trabajo del cantero, el que picó las primeras bases de tierra para poder rellenarlas con piedras y allí pues después seguir con el adobe. Los artesoneros también, que son trabajos muy especiales que se dedicaban a hacer los artesones de las casas. Todo eso, madera, sí, los carpinteros. En uno de esos fue que encontré al señor, que por cierto hay partida, ya lo hemos mencionado, de nacimiento, en donde dice que el señor don Albino Hernández López fue el primero que hizo, el primer carpintero registrado. Aparte de los irulas, también hay unos carpinteros muy buenos de los irulas. Pero este señor era escultor, el señor don Albino Hernández López, que se responsabilizó del primer juego de máscaras que se conoce en la ciudad de Apatepeque. Muy interesante ese dato. Estamos hablando de 1845. Significa que esas máscaras no tienen más de, hagan la cuenta ustedes. Estas no son tan antiguas, lo más que tienen son 80 años, las que están recientemente, que precisamente fueron elaboradas por el señor don Jesús Flores. Pero allí me temo a decir algo, por ejemplo, decir que es el primer juego de máscaras que existió allá por 1800 y algo, pero si vos vas a leer los libretos de los moros, datan unos de 1700, de 1600. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no haya sido el primer juego de máscaras, porque si los libretos están muchos antes, pudieron haber existido otros o salían sin máscara. Yo me atrevo a decir que sí existieron máscaras. Acá hemos sido, como ya lo dijo el profesor Romero, un pueblo rico en cultura, en tradiciones, en fe, precisamente, y posiblemente algún par de curas que vinieron que eran escultores, porque se conocen curas que han sido muy buenos escultores, enseñaron el oficio de la talla en madera y existían máscaras. Lo que no se sabe es qué pasó con esas máscaras. Posiblemente se donaron a museos internacionales, como pasó en algún tiempo de un juego de máscaras que llegó a Francia, de Guatemala a Francia. ¿Cómo aparecieron allá? Fueron donaciones de parte de los gobiernos de ese entonces. Posiblemente, sí, porque aquí no tenemos datos así concretos que nos hagan pensar que eso sucedió o que no existieron máscaras. Posiblemente sí las existieron. O podría darse el caso, imagínense ahora, usted podría ver los moros y cristianos sin máscaras, ¿cómo nos verían ustedes? Obvio, yo creo que no le veríamos la misma, ¿cómo? La gracia. Lo misma gracia, dice la compañera, y es cierto, no le veríamos el mismo... Real, sí. Tú dices que ahorita vi yo ayer, por ejemplo, una pregunta que se corría ahí. Ajá. Bueno, ¿y cuáles de esos son los moros y cuáles son los cristianos? Y la identificación, ¿Y por qué el peleamos? cristiano, Ya. su barba negra, y el rey, porque eran de pueblos diferentes. Rey Moro. El rey moro. Entonces, esta se marca una de las diferencias. El que la barba y acá. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene eso de pelear? Nosotros, el famoso desafío. Correcto. ¿Y por qué no se pullan? Y no se dañan. Pero todas esas cosas que no se van a perder tan fácil, porque las generaciones nuevas lo viven multiplicando. Si hay pirinolo que baila moro mejor que un viejo. Entonces, difícil que se pierda esa tradición. Entonces, yo creo que lo que dice Ulises es cierto. Pero sí quizás acuñaría mucho con la idea esta, Ulises, de por qué somos cubanos, porque la situación es que en otros pueblos nos preguntan, bueno, ¿ustedes por qué les dicen Cuba? Y aquel que no sabe o no está fundamentado, simplemente dice, a saber. Sin embargo, después respondemos, no, es que dicen que porque por
por el conflicto, bueno, por el fenómeno social que vivimos. Otro podría decir, es porque en un determinado momento producimos caña, pero es aquí donde podemos descubrir, o mejor dicho, abonar que este pueblo casi nunca se ha identificado por la producción fuerte de caña. Sí producimos, pero no como que ha sido lo máximo para nosotros. Aquí lo que nos identificó en tiempos antiguos fue el añil. Entonces, ¿pero por qué no nos dicen Añilero. añilero? Fíjese que, cabal, lo que dice Will tiene mucha razón. Y es precisamente nosotros... Entonces se elimina la idea de que nos dicen cubanos porque producíamos caña. No, porque primero fuimos añileros. Y es precisamente por eso esta pequeña tertulia que tenemos acá y a la par de cuatro grandes pues que conocen de historia. Y yo estoy contento de estar platicando acá, primera vez que lo hago con el maestro Romero, con Will igual, ya hemos tenido un par de pláticas, con mi amigo Pillo, pues ya tenemos 60 años de conocernos, ¿verdad? Ya es vieja la amistad que guardamos ahí con el compañero Pillo, el respeto que le guardo, el cariño también. Pero es precisamente por eso. Yo escucho muchas expresiones en las redes sociales en donde dicen, nos llaman cubanos y muy orgullosos, ¿verdad? Por la caña de azúcar, porque es igual que... No, mentira, no. Vayan más allá. Y es por eso esta reunión, esta tertulia, para aportarle a las futuras generaciones datos más concretos, más, llamémoslo así, datos más científicos. Científicos en el sentido que los hemos investigado, los hemos comparado con otras verdades, entre comillas, que han existido por ahí, y hemos llegado a la conclusión que este término que acuñamos nosotros de cuberos es más antiguo incluso que los machos ratones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo llego a la conclusión que cubanos nos dicen precisamente por el término cubero, por el oficio cubero que existía aquí en Apastepeque, que se dejó de hacer obviamente por la desaparición, usted sabe, con la llegada de la tecnología, de otras cuestiones que surgieron por ahí, como han pasado con otros oficios, ¿verdad? Ya hemos hablado con los pureros, ¿verdad? Las pureras, los sombrereros, todo eso, porque eran oficios que se hacían acá y desaparecieron precisamente por eso. Sí. Esa era la riqueza del pueblo. ¿Correcto? Yo quisiera también agregar, hoy que estamos a la par o aquí viviendo este detalle. Sí. Aquí existieron dos talleres que vinieron casi todos porque un lugar que visitó a Pastepeque en cuanto a las molduras de las llantas, de los rayos, de las bufas y todo ese volado, fue el pueblo aquel de allá de Santa María Utuma, porque ya había las paraguas aquellas, ¿te acuerdas? Para donde ponían el hierro y todo, son los que hacían los aros y el volado de las bufas. ¿Sí? Y esta madera fue famosa el laurel. Esto pues, cada una de esas partes que tiene la carreta. Y este era un vehículo que no cualquiera tenía carreta. Exactamente. Y hasta matrícula llegaron a tener, ¿verdad? Sí, matrícula. Sí, una plaquita. Sí, y la ¿Quién le cosa. ponía la sí. plaquita? Y hasta después le pusieron guarde su distancia. a la carreta y todo eso. Entonces, todas esa palanquita que va ahí, tiene esa voladita ahí, tiene su función. ese es el condido, el candil. El Oye. candil, sí, el candil carretero cuando viajaban de noche. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, los que entraban con carreta, los trapiches ya en hora, ya encendían ¿verdad? Y por otro tenía para que el buey no, fíjate. Bien pensado todo. Yo por ahí tenía un candil carretero, pero lo he prestado. Ahora, Pero ¿dónde anda? ahora ¿cómo se llama eso? Los trinquetes, También. no era de un palo, no, un trinquetazo de olvidar en el lomo. ¿Cómo se llaman? Las puyas. las puyas. Bueno, era una varita, bueno, Recta. y había que saber, También. el que era boyero debería saber a qué animal, al de la derecha o al de la izquierda. Para que agarrara determinada dirección. Dirección. Así es. No cualquiera era, ¡ey! Nada. No. Era alguien que podía, se iba con todo. Igual como Ya que motorista tenía. No le pegue el buey, No me cualquiera decían, lo maneja. pasarlo y da. Sí. Sí. entonces ese es el ¿Te detalle. gustaría vos que te pegaran cuando estás trabajando? Me decía. No, cierto. Y el buey Todas esas cositas
de alguna manera aquí a Pastepeque ha tenido eso. Y yo me acuerdo, ahí donde estuvo el patrón Santiago, donde Edwin Carrillo, ahí fue un taller. Y donde vivo yo a la par ahí, donde el doctor Pérez, el papá, el abuelo de la Pecha, ese fue el otro taller. ¿Taller de qué, don? Hicieron carreta, ándale. E hicieron carreta. Ese era Doroteo Romero. Imagínese, ese oficio dejó de existir en Apastepeque, pero estamos hablando de cientos de años, ¿sí? Porque yo tenía quizás mis 7 años, 6 años, y tengo 60 ahorita, cuando íbamos hasta San Vicente a que nos hicieran una carreta de parte de la familia Jaime, porque ya lo dijo el profesor acá, que el tener una carreta era tener estatus. No estamos hablando de una simple carreta. ¿Cuánto crees que vale una carreta? Aparte de tener la yunta de bueycitos también, que otro pistal. Así que un carretero, por eso se le pagaba bien en las moliendas, porque aportaba su carreta y su yunta de bueyes, que también era un medio, un recurso de cómo adquirir transporte para... Y manejaba. Obviamente, todo eso. Entonces, son datos muy bonitos, le digo, que gracias acá al maestro Romero, que nos hizo recordar la importancia de un medio de transporte para la caña de azúcar. Y es porque había caña de azúcar, precisamente. Pero no solo caña de azúcar se movió en esta carreta. Maíz, frijoles, porque había frijolares, dulce. Los pilones. Los pilones también, todo lo que salió de Bueno, Ulises, ¿y cómo iban a la Puebla? Digo. A la Puebla. También con carreta. Con carreta. Sí. A San Ramón, no sé ahora. A San Ramón, a Cojutepec, iban en carreta. Históricamente se sabe que la cerveza, que es chapina, se iba a traer en carreta. También. No, pues, por eso es que estamos diciendo este medio. Como antes no había Fue un medio transporte. que nosotros lo tuvimos aquí para varias utilidades. Solo que hay un dato ahí muy importante que tal vez ustedes se percatan. Todas las... Will, aquí están mandando las... Coleman. Ajá, y la placa de las... También, ahí está. La va- Sí, tenés razón. Eso Mostrarla. Sí, Para que tengan una idea, esa es una placa de carreta. de ¿va? carreta. Matrícula. Matrícula. Sí. Era la placa. Sí. Que era una policía rural que Ese es Candil supervisaba. carretero. De hecho, no, eso no es Candil. No, eso no es Es Candil. el Coleman, ya Sí. actualizada. La de Hacienda. Era una policía de Hacienda que supervisaba que las carretas portaran su matrícula. Si no la portaban, pues ahí se hacía acreedor a una falta de policía, Le hacían el ¿verdad? favor de llevarse. Es correcto. Ojo, un dato también bien importante es que en el país existen características en determinadas zonas sobre las carretas. Yo he visto carretas en el lado de Oriente con llantas de maderas todas, de tablas, diferentes a estas de acá que son con rayos, Sí. más sofisticadas, ¿verdad? He visto el lado de allá también de la zona de... Pura madera. ¿va? Sí, la zona de Santa Ana, por esa zona, que las llantas son de hule, de carro, totalmente diferentes a las que se produjeron acá en la zona de San Vicente, de Apastepeque, Carretas específicamente. de 2 timones, va. También hay carretas de 2 timones. La madera original, Puro laurel. Laurel. puro El laurel. laurel. Y era ese tipo de laurel, fíjate cómo se Recto. caería. Recto, ¿Cierto? Sí. y había tiempo para cortarlo. Todo. Todo. Sí, Había que mañanear, no sé para qué cosa, pero había que trozarlo de mañanita, largo. Entonces, todas esas, imagínense, Apastepeque tiene una gran riqueza pues, en el ámbito agrícola. Pero, Imagínate la precio. situación de el ¿Cuánto valía la azúcar de matrícula? pilón. Ustedes dicen, bueno, y es Maito, ¿cómo patea ese barro ahí en esa pila? Es material, se le echaba al pilón Para blanquearlo. para blanquearlo. Vea, no era químico. Correcto. De ahí de San Esteban preguntan que cómo se hace el barro para el azúcar y que por qué blanquea. Sí. Mientras que en el ingenio, barriles que tienen Procesos químicos, puro ¿va? químico. Ahí Sí. ya, Quizás, Will, ahí agregarle, ya no lo pongamos. agregarle al respecto del tema de la matrícula. Veo que hasta tenía un precio, creo que 5 colones. Alcanzo a leer acá que Comprar la matrícula. la matrícula llevaba el precio ahí plasmado. Esta matrícula Pero, ¿de que 5 pesos antes? Sí.
Es Esta lo ma- que decía Ulises, pues, y esta posición, ¿verdad? Sí, sí, No sí, cualquiera. cierto. Suponete que la Jaime, pero ¿quiénes eran? No cualquiera tenía su No, carretilla, pues sí, ¿verdad? cabal, y tener una carreta no era, bueno, incluso si era de rayo, olvidate. Cara, La yunta de... Yo me de- acuerdo Oye, cuando oye, estas carretas valían 100 pesos. sí. Porque mi papá me mandó a traer una carreta nuevita donde los melaran. de los Melara, San Vicente. Yo alcancé a ir allí. Le digo, y esto para terminar de reforzar, los barberos de los oficios también, y de tantas cosas y que podemos seguir hablando de los oficios, ¿verdad? Precisamente. Los panes que hacían, pan francés, pan de... Sí, hombre, o sea, Casi en los barrios, por ejemplo, allí donde vive la niña Vilma Marín, fue el famoso, la panadería de la niña Mercedes Oriana. ¿Te acuerdas de las famosas tortas de yema que hacían en Tusa? ¿Te acordás? Bárbara. Torta en Tusa. Torta en Tusa. Las alporas, ¿verdad? Que hacían. Y tamaña eran del pobre, en hornos de... Todo eso es un detalle, ¿verdad? En cada barrio. Las primeras farmacias También. que existieron aquí en Apastepeque, venían la gente. Por eso es que los 10 cantones y los 58 caseríos que tiene el pueblo reconocen de que Apastepeque fue siempre como que teníamos lo primero, pues, para ofrecer. Pero ni modo, quien tenía una farmacia, tenía plata. bueno, ¿te acuerdas? Don León fue de los primeros. Eh, Vea, ahí donde está ahorita esa esquina donde han armado bien bonito los Irulas, ahí fue la farmacia de don León. No, de don León fue ahí en la Don clínica Guillermo. la doctora. no fue don Guillermo. No, don Guillermo aquí esquina la puesta la policía. Ahí fue la de don Guillermo. No, ahí fue la don Manuel. Don Manuel, esa fue la primera Una farmacia. puertecita así que hoy está por el garaje. ¿no? Ahí Ahí no, donde está era. correo. Esa fue la primera farmacia. El viejito era bravo. Y ahí la primer barbería que existió es ahí donde estuvo la clínica y la doctora. Y fue de la primera que tuvo que volado el indicador francés. Primer barbería. Y aquí venían los señores de San Esteban y todo. Cierto. A quitarse el pelo. Porque ya los pelillos, pobres tenían pelillos. Ustedes podían cortar. Te digo que Patepeque, Los barberos, pa. los barberos, pues, lo único que para los hipotes da el corte más fácil, todo pato bravo. Pato Bravo. Pero ya los señores, torta francesa, ¿verdad? Francesa clara, francesa oscura. Sí, todo todos los eso. términos eran los que funcionaban en ese entonces. Sí. Y la pura cuchilla. Sí, cabal. Lo- Ay, yo- No, pero es que te digo que la historia, Will, es muy rica. Tenemos para ofrecer. Y lo que ustedes dicen, para mí, hay cosas que, bueno, los palos encebados, los apaleos de barrio a barrio, o de mayordomía a mayordomía, los apaleos, por ejemplo. Todas esas cosas, Apatepeque, incluso hoy en la fiesta. ¿Y por qué en Apatepeque? Pues si nosotros aquí, ¿desde cuándo venimos celebrando? Tenemos cantidad de años. E incluso hay gente que se hace la pregunta, bueno, ¿y eso, ese verbo de cemento que han gastado?